La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Así es de que, sin más, voy a invitar a mi hermano director, mi hermano Francisco Casia, para lo que continúe. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Es hermoso estar en el pueblo del Señor, hermoso, hermanos, y hermoso estar en su presencia también. Así que vamos a continuar en esa misma actitud. Voy a invitar a mis hermanos presbíteros, a mi hermana ayuda pastoral también, para que pasen acá al frente. Queremos presentar la actividad de esta mañana de una forma distinta y nos van a dar algunas indicaciones ellos para que podamos trabajar este tema. Sin embargo, la alegría nuestra es estar con ustedes. Adelante, hermanos, tomen sus lugares, por favor. Queremos recordar, como decía el hermano pastor, a nuestro hermano Alvarito en la presencia del Señor, a nuestro hermano Sergio Gordillo, que ahora está en Chapernas, ¿verdad, hermano? En Chapernas. Nuestro hermano Abraham López, que ya está en Shela, también trabajando y que perteneció a este grupo. Nuestro hermano Carlos Villatoro, que también estuvo con nosotros. El hermano Giovanni Zapón también formó parte de este grupo. En fin, pero grupo que está ahora es el grupo que está responsable en estos momentos. Por ello es que los hemos invitado a nuestros hermanos presbíteros y voy a utilizar ya el tiempo en lo que nos hemos preparado o lo que nos dirija nuestra ayuda pastoral. Así que le entrego el micrófono a ella. Buenos días, hermanos y hermanas. Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes. Junto con el equipo de Escuela Dominical, quiero invitarles a que nos acompañen al desarrollo de la lección número 44. Debido a la preciosa asistencia que hay en esta mañana, quizás no haya suficientes hojas, pero estamos basándonos en el Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, por favor. Lección 44, Moisés enseña a la nueva generación. Vamos a irnos a la síntesis, por favor. El libro de Deuteronomio es el mensaje final de Moisés al pueblo que guió durante 40 años. Es el resumen de estos años. El número de israelitas mayores de 20 años es casi el mismo del inicio del Éxodo, pero no son las mismas personas. Tienen la oportunidad de contarle la historia de Dios con Israel, sus mandatos y sus recomendaciones. Tristemente profetiza que el pueblo traicionará a Dios y se irá por su propio camino. Es una despedida agridulce al final de su jornada sobre la tierra. El mensaje de Moisés es dirigido a la nueva generación que entra a la tierra prometida. Vámonos a las preguntas importantes. Número 1. ¿Cuántos días pudo durar el viaje para la tierra prometida? ¿Me ayudaría el hermano Carlos Hernández a contestar, por favor? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Se tiene entendido que de la salida de Egipto a Monte Horeb caminaron como 2 años aproximadamente. Pero por toda la gente que iba, pues el paso que ellos llevaban era lento. Sin embargo, si se lleva una línea continua, se tardarían aproximadamente dos meses. Sin embargo, del monte de Horeb para la entrada para la tierra prometida, sí está establecido en las escrituras que se llevaron 11 días. Esto lo podemos ver en nuestro documento en la lectura Deuteronomios 1:2. Dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Esto indica que del monte Horeb
para la tierra prometida se llevaban solamente 11 días para poder entrar a la tierra de Canaán. Ahora, porque los 10 espías que dieron una información incorrecta, porque no creyeron en Dios, más solo 2 espías solo fueron los que creyeron en Dios, y por la poca falta de fe de estos 10 espías fue que duraron vagando en el desierto 38 años, más los 2 que caminaron de Egipto hacen un total de 40 años. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por la respuesta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se puede medir la promesa de Dios para Abraham, Isaac y Jacob? ¿Me podría ayudar esta vez el hermano Arnoldito, por favor? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, es importante cuando vemos la pregunta, ¿cómo puede medir la promesa de Dios para Abraham, Isaac y Jacob? Podemos ver que el primer parámetro sería que el pueblo sea multiplicado. Luego podemos ver que cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, sal de tu casa, de tu parentela, y Él le va a mostrar la tierra prometida. Y dice, haré de ti una grande nación y te bendeciré. Entonces, como estamos viendo nuestro material, en este momento Moisés está dirigiendo a la nueva generación y les dice de esta forma. Veamos en nuestro material, Deuteronomio 1:10. Dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de nuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como ha prometido. Entonces podemos ver, hermanos, de que se está cumpliendo esa promesa cuando el pueblo se está multiplicando. Y algo bien importante, en Génesis 15:6 dice que Abraham le creó al Señor y le fue contado por justicia. Amén. Amén, hermano Arnolito. Muy interesante su respuesta. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuáles cuidados de Dios para su pueblo se pueden mencionar como extraordinarios? ¿Me ayuda, hermano Francisco Casia, por favor? Muchas gracias. Cuidados extraordinarios se pueden tener varios, pero queremos mencionar, por ejemplo, que hubo maná desde que salieron hasta que entraron a la tierra prometida. Así que la provisión de maná fue durante 40 años, y durante esos 40 años tampoco tuvieron sed, porque Dios les proveyó sed. Otra de las cosas que podríamos agregar es que su vestido nunca se arruinó, su zapato tampoco se arruinó. Y a lo mejor una última, podríamos recordar que durante el día les cubría una nube y durante la noche les cubría una columna de fuego. Así que lo que escribía Moisés a la nueva generación lo vamos a leer en el 2:7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Dios hizo con Israel preciosos, extraordinarios milagros durante estos 40 años que estuvieron. Gracias, hermano Francisco. Maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 4. ¿Pidió Moisés a Dios le perdonara su falta y pudiera entrar a la tierra prometida? Quizá me pueda ayudar el hermano Miguel, por favor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. La pregunta dice que si había pedido Moisés entrar a la tierra prometida. Dice, sí, él había prometido, porque después de caminar con un pueblo
por muchos años viendo milagros, proezas, maravillas que Dios hizo, él tenía la intención también de ver esa tierra, que Dios le había prometido que fluye leche y miel, que si nos recordamos, y aquellos espías que regresaron a enseñarles, el fruto que daba esa tierra era de un racimo de uva entre de dos, dice, era tremendamente fértil. Y lo encontramos en Deuteronomios 3:25. Ahí nos afirma: pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Nos damos cuenta que la intención de Moisés era pasar y disfrutar también de aquella tierra, pero usted sabe la historia, que por su falta, por su pecado, no pudo pasar. Amén, hermanos, Dios les bendiga, amén. Interesante, mi hermano Miguelito, gracias. En la pregunta número 5, ¿de qué manera fue diferente la vida de Moisés en la presencia de Dios? ¿Me apoyaría, hermano Enrique, por favor? Amén, gloria al Señor. Sí, hermana, definitivamente la vida de Moisés fue diferente. Cuando él viene delante de la presencia del Señor, definitivamente, hermanos, no somos los mismos. Tenemos que ser diferentes. Moisés, cuando va ante la presencia del Señor, recibe la ley para el pueblo. Y podemos ver esto, veámoslo en nuestro texto, que dice la escritura en Deuteronomio 9:18: y me postré delante de Jehová, como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Pues este pueblo era, hermanos, si recordarán, un pueblo que constantemente estaba desagradando al Señor. Iba tras de otros dioses, y Moisés tiene que venir ante la presencia del Señor y clamar para que el Señor tuviera misericordia y perdonara el pecado de este pueblo. Gracias, hermano, muy amable, gracias por su respuesta. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué opinión tenía Israel de Moisés, el hombre más manso de la tierra? Para esta ocasión invito al hermano Tonito Choc. Amén, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Bueno, yo creo que Moisés tenía varias opiniones sobre el pueblo de Israel, pero yo digo que la que más resaltaba era que el pueblo era muy rebelde. Lo encontramos en Deuteronomios 9:24, porque él le dice al pueblo: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conocí. Así le dice al pueblo. Pero recordemos también por qué Moisés dice al pueblo de Israel. Porque cuando Moisés estaba en Egipto y todavía gozaba con el rey, él salió un día a ver qué hacían sus hermanos, porque él sabía que los israelitas eran sus hermanos. Y luego vio a un egipcio golpeando a un israelita, y él se enojó y mató al egipcio. Él vio por todos lados y no lo estaban viendo, pero él vio que no lo había visto nadie y escondió el cuerpo del egipcio en la arena. Luego el otro día volvió a salir y le dice, y encuentra a dos israelitas riñendo, y les dice él: bueno, ustedes, ¿por qué están riñendo entre hermanos? Viene uno de ellos y le dice: bueno, ¿y a ti quién te mandó para que nos mandes? ¿Acaso te han puesto como juez sobre nosotros? Le dice él: ¿y acaso tú también nos vas a matar como mataste al egipcio? Ahí fue cuando Moisés se dio cuenta que sí lo habían visto, que había enterrado al egipcio en la arena, pero era por defenderlos a ellos. Pero más ellos no reconocían eso, ellos seguían en su rebeldía. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Excelente, hermano Tonito, muchísimas gracias. Pregunta número 7. ¿Cuántos varones, mujeres y niños se calculan fueron parte del éxodo? Hermano Ardoldito, ¿me podría ayudar, por favor?
Amén. Dios les bendiga. Con esta pregunta, la palabra del Señor a través de la Biblia no especifica exactamente cuántos varones, mujeres y niños salieron, pero sí hay una referencia que podemos ver en Éxodo 12:37, donde nos dice que fueron 600,000 hombres sin contar niños y con ellos una multitud mixta. Ese es un dato que tenemos cuando salen. Ahora, Moisés está refiriendo a la nueva generación. Veamos en nuestro material, en el 10:22. Moisés le está hablando y les dice: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces podemos ver que ese pueblo se ha multiplicado, pero ya cuando el pueblo está afuera, está en el monte Sinaí, se da el primer censo. En base a esos datos nos enteramos cuántos israelitas estaban en ese momento, y dice la palabra del Señor en Números 1:46, que en ese momento eran 603,550 israelitas de los que salieron de Egipto. Ahora, 39 años después se da un segundo censo, pero en esta parte, en el segundo censo, ya son la nueva generación. Los primeros 603,000 fueron los que se quedaron postrados en el desierto por diferentes causas, sobre todo por la desobediencia. Luego vemos en el segundo censo, que es la gente que ya está preparada para entrar a Canaán, a la tierra prometida, y ahí vemos un número de 601,730 israelitas. Esos, como decía mi hermana al principio, no son los que salieron, esa ya es la nueva generación. Entonces podemos ver las cifras, que la diferencia son 1,820 israelitas. Esto quiere decir que la mano del Señor siempre estuvo con ellos. La gracia del Señor siempre acompañó a ese pueblo. Amén. Gracias, hermano. Extraordinarios datos. Muy interesantes esos datos, definitivamente. En la pregunta número 8 dice: ¿qué pide Dios de Israel? Invito al hermano Henry, por favor. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera leer el verso 10 y 12 ahí en su material, y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En este versículo podemos ver cuatro verbos activos que nos habla de temor. Y si hablamos de temor, no es un temor de miedo hacia Dios, sino que es un temor de respeto, de admiración, un temor reverente que debemos tener hacia Dios. El otro verbo que tenemos es de caminar. Y nosotros debemos de caminar o andar por los caminos que Él ha preparado. Nos ha preparado para caminar. Y recordemos San Juan 14:6, que Él nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. La otra parte es amar. Amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es lo que podemos hacer para el Señor. Y el último es el de servir. Si hablamos de servir, nosotros cuando nos decidimos servirle al Señor, lo debemos de hacer con alegría, con gozo, con entrega, sabiendo que lo poco, lo mucho que nosotros podamos hacer en la obra del Señor, estamos marcando la fidelidad
hacia el Señor. Y estamos viendo lo que el Señor ha hecho o el agradecimiento que tenemos para con el Señor. Así es de que estos 4 verbos activos nos denotan una fidelidad a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Extraordinario. En la pregunta número 9 dice así: ¿estaba garantizada la bendición de Dios para Israel? Invito al hermano Enrique Díaz que me apoye, por favor. Amén. Fíjese, hermana, que vemos en la Escritura que la bendición para el pueblo estaba garantizada si el pueblo se mantenía fiel y obedecía sus mandamientos. Pero el Señor ya sabía, de antemano el Señor ya sabía que este pueblo le iba a fallar, como vemos en nuestro texto en el encabezado. Él ya sabía que este pueblo se iba a ir tras de otros dioses. Y yo quiero que leamos en nuestro texto, en Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y leamos también el 31:16 y dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a pasar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he hecho, que he concertado con él. El Señor ya sabía, hermanos, que este pueblo iba a desobedecerle, y como vuelvo a decirles, estaba garantizada la bendición si el pueblo permanecía fiel a los mandamientos de Jehová. De otra manera, estaba garantizada para ellos si desobedecían la maldición, lo cual el Señor lo cumplió. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, amados hermanos. Cada pregunta y cada respuesta es extraordinario hacer este recorrido en esta lección número 44. El mensaje de Moisés a la nueva generación es extraordinario. Para ello quiero invitar con la conclusión al hermano Francisco Casia, por favor. En la conclusión, amados hermanos, en nuestro material dice en Deuteronomio 34:5: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Una vida de testimonio se había acabado sobre la tierra. Aquel hombre que cuando niño sobrevivió entre los hombres en una cesta, ahora nace al seno de Dios, victorioso y satisfecho, de 120 años, vigoroso y de vista envidiable. La lección para nosotros es que vivamos de tal manera que nuestra muerte sea más gloriosa que nuestro nacimiento. Y esto nos enseña que aquel hombre que se entregó al Señor termina su vida de la forma que todos anhelamos, con una diferencia que es proverbial. Era vigoroso, tenía muchos años, miraba bien, y esto era una ventaja para alguien que era profeta, que era guerrero, que era consejero, que era juez, que era líder. Tenía muchas cosas por hacer, pero en medio de ello el Señor le dijo: basta ya, tu vida debe acabar, y se lo llevó. Y aquel hombre que nació y se le llamó Moisés, que significa salvado de las aguas, ahora no es salvado de las aguas, sino llevado a Dios por él mismo. Y dice la Biblia que él mismo lo entierra. Que nuestra vida sea eso también, una búsqueda de servicio, y que el Señor siempre nos halle en sus caminos. Oremos, amados hermanos. Padre, muchas gracias por este grupo que has sostenido. Ningún día ha faltado a este lugar para entregar tu palabra. Tú así lo has querido. Recordamos a nuestro hermano Alvarito, hoy gozando en tu presencia. Recordamos a nuestros hermanos que hoy están también sirviendo. Y si vas a llevar a alguno de nosotros hacia un lugar, Padre,
Danos fuerza y agradecemos por este pueblo paciente que ha querido bendecirnos a través de su paciencia, de escucharnos y de permitir formarnos en su seno. Bendice a nuestro amado pastor, que es para nosotros nuestro líder, nuestro guía, nuestro Moisés, hasta el día en que tú quieras, Padre, que él también esté contigo o que nosotros estemos contigo. Bendice a su amada familia y a todos nosotros que somos también su familia espiritual. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.